nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal familia, amigos? Bueno, una vez más, en esta segunda temporada de Enfoque Psicoespiritual, estamos muy entusiasmados por encontrarnos una vez más con ustedes en sus hogares, en sus trabajos, en el auto. Muchos nos cuentan que por ahí viajando nos escuchan en la radio, así que agradecemos un montón por su compañía. Hola Jaco, hola Rodri, ¿cómo estamos? Muy bien. Agradecidos a Dios una vez más por poder encontrarnos, y como bien dijiste, Eddie, a mí también me llegó el comentario de que en algún viaje también se presta para poder ir escuchando el programa, así que estamos más que agradecidos que podamos ser la compañía de algunos durante un viaje. Un gusto realmente acompañarlos, y a mí me pasó, iba en el viajando, ¿no? Ajá. Y justo enganché la radio y reconociste voces. Y sí, y obviamente cambié enseguida, ¿no? No, digo, ¿qué es esto? Por favor, digo, no los aguanto más. Sí, la verdad que es lindo saber que podemos estar cerca a través de este programa, este podcast, ¿no? Porque sale como programa en la radio de la universidad, en la radio de la UAP, pero también tenemos la alegría de que se transforma en un podcast para redes sociales, así que es una alegría darles la bienvenida a todo nuestro querido público amigo de las distintas plataformas a esto que es Enfoque Psicoespiritual. Exactamente. Y agradecer también que nos dejan entrar a sus hogares, a sus vidas, porque realmente es todo un privilegio. Y con una novedad muy linda que ya queremos mencionar antes de que nos metamos de lleno al tema de hoy, y es que queremos proponerles un ida y vuelta. Un interactuar. Exactamente. Una interacción. Sí, en esta ya segunda temporada de Enfoque Psicoespiritual. Aprovechar a comunicarnos más a través leerlos, escucharlos. Exactamente, a través del WhatsApp de la radio, que ya se los vamos a recordar. Muchos lo tienen porque escuchan este programa y muchos otros por la radio de la Universidad Adventista del Plata. Que allí nos escriban, ¿sí? Pongan por ahí para que el mensaje nos quede a mano para Enfoque Psicoespiritual. Exacto. Y escribirnos qué, ¿sí? Además, además de escribir digamos, mensajes para Jacobo, para preguntarle cómo anda con su entrenamiento, con sus próximos 42K y todo esto, que es el runner del equipo. Yo siempre lo molesto por eso, porque la verdad que lo admiramos mucho en su vocación como corredor. Pero la idea es que nos puedan escribir contándonos qué temas les interesaría que desarrollemos en próximos programas. Sí, o para que respondamos preguntas también, que charlemos un poco, que nos cuenten quizá alguna experiencia, también para dialogar. Ahí tenemos el número y va a aparecer en la pantalla para los que nos están viendo: 343-480-5697. Pueden escribir allí al 343-480-5697. Hola, Enfoque Psicoespiritual. Me quedó esta pregunta. O me quedé pensando en. O me quedé pensando en. O necesito, si pueden tratar este tema. Claro. Y escríbanos. O incluso seguramente en alguno de los temas donde fuimos hablando hay alguna partecita, porque son muchos temas muy amplios, donde me quedé pensando en esto de tal tema, ¿no? O sea, como tratar de ser por ahí más puntuales. Bueno, quizás eso pequeño, que para algunos es pequeño, puede dar lugar a un programa y podemos abrir mucho más. Y esa es la idea de la interacción, que ustedes también puedan ser parte de estos, en cierta manera, de una forma más activa. Sí. Y hablando de ideas, ¿con qué
idea comenzamos el capítulo de hoy? Qué idea. Ideas hay muchas. ¿Cómo las ordenamos? Ese es el tema. Me quedé pensando en una pequeña moraleja, historia, metáfora, podríamos llamarla en realidad. Si agarramos, si vemos a dos personas, ¿no? Una tiene un jardín, planta una semillita porque quiere que nazca una planta. Planta la semillita, tapa con tierra obviamente, ¿no? Como hay que hacer, la riega ese día y se va, ¿no? Y después tenemos a otra persona que también hace lo mismo, con la diferencia que esta segunda persona al otro día también riega esa semillita, pasado 1 o 2 días más vuelve a regar esa semillita, y nuestra primera persona, quien había plantado y regado ese primer día, vuelve a hacerlo después de unos... Y bueno, pasaron cosas, la semana, la rutina, y bueno, se acordó 7 días después y volvió a regar. Y bueno, después de otros 7 días más por la rutina, bueno, volvió a regar. Y bueno, después ya se le hizo más largo, así que ya la regó de mes en mes, ¿no? Cada vez que se acordaba por ahí, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con esta otra persona que la regaba diariamente? ¿Qué piensan que pasaría? Y que la primera persona tenía amnesia. Ese es el tema de hoy, ¿no? Amnesia. ¿Cómo se va a olvidar una semana de regar? Meses. Claro. ¿Para qué planta una semilla si no la va a regar nunca? Bien. ¿O no? ¿Nos podrá pasar en la vida que plantamos semillitas que queremos que crezcan? Bueno. Pero no las regamos. Lo suyo fue un golpe bajo. Ahora lo confiesa, ¿sí? Porque por ahí nos podemos enojar con... no regas nunca tus plantas o tus semillas, pero en la vida cuántas cosas que por ahí plantamos y queremos que crezcan mágicamente, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué pensás, Eddie, que pasaría con esta persona que empezó a regar todos los días? Y me imaginé mientras vos contabas que iba creciendo de a poquito su planta. Y de la otra en realidad me imaginé como una tierra más árida que no llegaba a crecer. Porque justamente le faltaba el agua. Exacto, sí, tal cual. Y eso, y de lo que queremos hablar hoy, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia o qué diferencia marcaría el poder ser constantes, el poder tener constancia en nuestra vida diaria? Como dijiste, Rodri, muchas veces arrancamos proyectos, pero nos falta esa pequeña gotitas de agua, ¿no? Que es la constancia. Claro, sostener de alguna manera esos proyectos, ¿no? Justo ayer hablaba, me quedé pensando, porque justo ayer hablaba con alguien que muy honestamente me decía, me está costando demasiado, me dijo directamente, no estoy pudiendo ver un poco más allá la proyección de mis acciones. O sea, puntualmente un estudiante universitario que tendría que estar estudiando y que le está costando mucho motivarse para agarrar ritmo de estudio y avanzar con su carrera, todo. Y dialogábamos acerca de, bueno, poder abrir el panorama y darse cuenta que a este ritmo inconstante se van a complicar muchas cosas en sus proyectos, ¿no es cierto? En su estudio, su proyecto de vida. Y ahí me confesaba, me está costando tanto tomar conciencia de eso, ver más allá y darme cuenta de que si sigo así o asá, los resultados van a ser estos o los otros, ¿no es cierto? ¿Cómo nos cuesta tener constancia, ¿no? Sí. ¿Cómo nos cuesta mantener a la vista objetivos que por ahí podemos estar convencidos de que son importantes, significativos, pero ¿qué pasa en el camino? Creo que algo muy clave con esto también mientras contaban esto es también las prioridades que por ahí cada uno tiene. En cuanto a prioridades y esta proyección a futuro, cómo nos paramos en cuanto a las consecuencias de lo que nosotros hacemos, porque si tomamos medida de las consecuencias, por ejemplo, de si nos llevamos materias o si no me crece mi plantita y demás, ahí como que podríamos ver el resultado final de las acciones que nosotros tomamos según la importancia que le damos, porque quizá
porque yo pienso, capaz no conozco a estas personas que plantaron la semilla, pero por tu relato es como si pareciera como que a una le importaba más que a otra. Y quizá no, quizá a las dos les importaban por igual, pero la constancia hizo que eso que tanto le importaba a esas personas crezca o no crezca, suceda o no suceda. Sí, y hay algo que también nos deja esta moraleja, es que quizás en un principio, ¿no? Ahí en la primera semana parecía que tanto el que regaba como el que no regaba, podemos decir, no había diferencias, ¿no? Al principio parece que no ser constante o tan constante, como que no hubiera diferencia. Es como que es lo mismo. Bueno, si total, mira, hay tierra de un lado y hay tierra del otro, no pasó nada. Claro, al pasar los días, como dijiste, ¿no? Imaginando, esa plantita empezó a hacer un asomar, ¿no? Ahí un ojito, un tallito, y bueno, y después se convirtió en una planta y del otro lado seguía la misma tierra que hace meses. Entonces, creo que también la constancia tiene que ver con algo de que quizás al principio no se nota tanto la diferencia, pero con el tiempo, a lo largo, podemos empezar a como te decía esta persona, empezar a ver que ese objetivo que yo esperaba que pase, que llegue, y quizás no llegue. Esto me hace pensar que quizá haya una, voy a decir así, no es que tengo acá una teoría para desarrollar ni para exponer, esto es acá mientras dialogamos, ¿no? Como amigos, con nuestros amigos que nos acompañan en cada episodio. Hay como una primera parte del proceso para aprender a ser constantes que tenemos que de alguna forma aprender a funcionar sin ver resultados. Aparentemente. Porque bueno, siguiendo la metáfora, ¿no? Quizá la persona que sí regaba todos los días tuvo que aguantarse, regar la nada, porque ahí no había nada, entre comillas. Y el otro, justamente la otra persona, porque no había nada, no regaba o se acordaba de vez en cuando. Pero en algún momento, para el que regó fielmente, a pesar de no ver resultados, aparecieron lo que sí ahora podemos usar un poquito la teoría, en psicología llamamos los refuerzos, ¿sí? O sea, cosas que te confirman vale la pena, los premios. Claro, pero para el otro que no regó de forma constante, nunca llegó ese refuerzo, ese premio, y olvídate, si uno no es constante al principio, más después cuando ve que no pasa nada, ¿no es cierto? Exacto. Inevitablemente me hace pensar en el gimnasio. Cuando vos vas y decís, le meto con todo, quiero músculo, quiero todo esto, y al principio no ves cambios, y capaz que estás igual que otro que recién comienza y te desanimás porque no ves los cambios, los resultados, pero a medida que pasa el tiempo, inevitablemente vas viendo esos resultados, pero recién con el tiempo y la constancia, no es de una, no es al principio. E inevitablemente ustedes saben que me encanta molestarlo con esto a nuestro psicólogo runner, pero ahora, ya que lo mandé al frente al principio, Jacobo, ¿cuántas veces has corrido los 21K? Ya 2, 3. 2-3 veces, ¿no? Sí. Como sé que sos muy modesto, no voy a hablar nada de tus buenos tiempos, pero muy buen tiempo para tu edad. Tampoco sos tan grande. Claro. Ahí. ¿Y una vez o dos los 42? Una, y este año la idea es hacerlo por segunda vez. Muy bien. Vamos a pensar los 42 kilómetros, casi 4 horas corriendo. Sí. Para mí hubiesen sido 8, pero para usted fueron menos de 4. Sí. Edina las en temporada, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo haces para mantenerte casi 4 horas corriendo cuando el cuerpo no te da más, porque o el ánimo, lo que sea? Porque estamos hablando de esto, aprender a sostener. Vos arrancaste los primeros 5 kilómetros y no te pongas a hacer cuentas porque te faltan todavía 37. Sí. Yo ahí mismo paro y me voy a tomar un helado. Entonces, ¿cómo? A ver. Sí. Gran parte del tema de hoy es la clave. Y compartí en algún momento con ustedes, y lo comparto ahora con quienes nos acompañan. Hay una frase de quien es hasta el día de hoy mantiene el récord en los 42 kilómetros, de Eliud Kipchoge o algo así creo que se dice. Tu mentalidad
es tu músculo más poderoso. O sea, cuando él habla de correr, dice que en realidad lo más poderoso que él tiene no son sus piernas, no es su estado físico, su abdomen, es su mentalidad. Y yo creo que sí, que realmente es así. Yo lo hablé, creo que Rodri por ahí, entre bambalinas, en la única carrera que hice de 42, en un momento de la carrera me apuré y empecé a sufrir bastante. Después del kilómetro 25 empecé a sentir mucho dolor en las piernas, porque realmente me había apurado, fue un error mío, digamos, pero todavía, como bien dijiste, todavía me faltaban casi 17 kilómetros. Entonces yo me repetí una frase: del kilómetro 25 al 42, 125, no voy a parar. Esa fue mi frase, literal. Esas palabritas fueron para mí cada kilómetro que yo iba sumando. Después el kilómetro 30 del muro, después el kilómetro 32, del 35 al 38. No voy a parar. No importaba a qué ritmo ibas, pero no ibas a parar. Ni el ritmo ni el dolor, porque el dolor se volvió intenso, porque era un dolor de fatiga, de cansancio, digamos. Claro. Yo había estado entrenando durante todo el año. El estado físico estaba, porque lo habíamos entrenado, lo veníamos preparando. Pero un error mío me costó, digamos, más cansancio del habitual. Entonces, ante ese cansancio, lo único que me quedaba era mi mentalidad. Gracias por compartir eso, Jaco, y quiero resaltar las dos variables estas: ni el dolor ni el ritmo al que fueras, porque claro, el dolor muchas veces nos frena en la constancia, ¿no? Cuando empezamos a tener obstáculos para alcanzar nuestros objetivos. Pero también yo creo que nos frena mucho aceptar que a veces necesitamos ir más lento. ¿Sí? Porque si volviendo a tu experiencia, si vos hubieses ahí a los 25 kilómetros, hubieses dicho, no, yo si voy a seguir a este ritmo, si no nada. Claro. No hubiese llegado. Ahí hubieses quedado, pero aceptaste que tenías que bajar un poco el ritmo. Sí. Y llegaste muy bien. 3 horas y media pasadita, muy buen tiempo, Jaco, para una primera maratón, excelente. Entonces, yo creo que con nuestros objetivos en la vida nos pasa esto, que en esta sociedad resultadista y exitista, no nos permitimos bajar el ritmo y caemos un poco en la mentalidad, en la distorsión cognitiva, todo o nada. No, si lo voy a lograr, sí, ya, dale, no puedo aflojar. Y eso muchas veces colapsa la constancia, o sea, desmorona y colapsa la voluntad para ser constante. Esto de creer que no puedo acomodar el ritmo, no puedo bajar el ritmo. A veces para alcanzar tus objetivos, ¿qué es más importante? ¿Sí? ¿Mantener el ritmo y no alcanzarlos nunca porque vas a quedar liquidado en el camino? O decir, bueno, vamos a reacomodarnos y vamos a seguir de alguna manera, pero vamos a llegar. Sabes que hay una imagen que me gusta mucho respecto a esto, de, si quieren imaginarse, son 2 personas construyendo una escalera. Las dos tienen las mismas maderas, todo. Una estaba tratando de que quede todo perfecto, trataba de poner la madera en su lugar correcto, que no se mueva, que esté en tantos milímetros, y fue poniendo un retazo de madera. Después la otra fue, agarró y puso uno, puso el otro, y la escalera le quedó media chueca en algunos lados, pero el objetivo final, que era subir hasta arriba, pudo hacerlo la persona que, por más de que no estaba muy linda su escalera, lo logró. En cambio, el otro, que buscó la perfección, solamente se quedó en su primer escalón para que quede lo más perfecto posible y no pudo lograr ese objetivo. Entonces, muchas veces por querer esta perfección o no saber, quizá tener la compasión para decir, bueno, voy más lento, no me apuro, voy a mi ritmo, pero sigo, sin importar por ahí lo que suceda, podemos alcanzar mucho mejor nuestros objetivos que si quisiéramos hacerlo perfecto. Me hiciste pensar, Eddie, y ustedes saben que acá en este programa buscamos esa conexión. No es que la queremos inventar, creemos que
funciona así la vida y específicamente la salud mental, entonces simplemente tratamos de encontrarla, de descubrirla, la conexión psicoespiritual, ¿sí? Y entonces me hiciste acordar esta tremenda declaración de Jesús cuando dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hablando del éxito en la carrera espiritual, pero justamente un principio de vida para todo lo que hagamos. Y cuando Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, cuando estudiamos lo que enseñó Jesús acerca de cómo recorrer el camino de la vida y el camino espiritual, nunca Jesús propuso un camino perfecto. Sí, ideal. No, exacto, ideal. No te equivoques nunca. Al contrario, Jesús vino a mostrar que por vía del legalismo y del perfeccionismo que imperaba en ese entonces en la cultura religiosa, no iban a llegar a ningún lado. Y Jesús dijo: vamos, arriba, no importa si tu vida ha sido así o asá, persevera hasta el fin. Entonces, evidentemente, en la misma enseñanza de Jesús hay una llamada de atención a cuidado con el perfeccionismo, y lo que mencionabas recién, Eddie, y por lo tanto la falta de autocompasión, de perdonarte, de aceptarte que en este proceso te vas a equivocar muchas veces. Cuidado con eso, porque no vas a lograr éxito. Pero el que sí persevere, dijo Jesús, hasta el fin, a pesar de todas sus caídas, ese tendrá éxito. ¿Cómo nos cuesta esto, no? Sí. Aceptar que nuestros recorridos nunca van a ser perfectos. Y justamente me hace pensar entonces por qué nos cuesta tanto ser constantes. Y creo que uno de esos puntos es esto. Nos exigimos demasiado al punto de buscar la perfección, cuando en realidad el objetivo se construye desde una repetición quizá imperfecta, para poder lograrlo. También otros puntos que estuvimos viendo, por qué nos cuesta demasiado al ser humano, además de que estamos en una sociedad que nos impulsa esto de seguir y seguir y seguir, porque dependemos demasiado de la motivación también. Es como que si esperásemos tener todas las ganas del mundo para poder accionar y hacer eso que estamos queriendo lograr, cuando en realidad sabemos que muchas veces la motivación viene después de generar esa acción. Seguramente, Jaco, a vos te habrá pasado, te agarro de nuevo de ejemplo, de que muchas veces, no tenías ganas de ir a correr, o no tenías esa misma motivación que sí, quizá otros días, pero igual ibas y lo hacías. O en ese momento de querer parar porque te dolía, y es como decir, bueno, seguimos, al ritmo que sea, pero seguimos. Y junto con esto de la motivación, que lo vemos mucho también con los pacientes, de tener ganas de ir al gimnasio, tener ganas de estudiar para recién accionar. Hay un autor que plantea en un libro, justamente Darren Morton, un doctor, él habla de los propioceptores. Son como cositas que tenemos en nuestro cuerpo que lo que hacen es activarse con el movimiento. Y él plantea de que una vez que comenzamos a movernos dinámicamente, los mensajes son enviados por nuestros propioceptores para que nuestro limbo, que es el centro de la motivación, se ponga en movimiento y nos haga sentir motivados. Pero luego de esa acción, luego de ese movimiento. Claro, ese primer movimiento. Claro, los propioceptores se encuentran en nuestra piel, son las terminales nerviosas más chiquititas, podemos decir, de nuestra piel. Entonces, para que este limbo reciba, digamos, la señal de, che, qué bueno que está moverse, necesitamos dar ese primer paso, digamos, sí, ¿no? Es un poquito pasándolo. Y a mí me pasó varias veces porque, bueno, hubieron entrenamientos, a mí personalmente el frío y la lluvia me encantan para correr, no así el calor, yo no soy muy amante. A mí también me encanta el frío y la lluvia, pero para la torta frita. Pero en vez de correr, le cambiaría la R por la M, sí, para comer. Sí. Pero bueno, a mí me pasa que correr con calor, y los primeros entrenamientos para los 42 fueron con bastante calor. Entonces, claro, yo tenía que pensar en esto, ¿no? Bueno, una vez que arrancaba pasaba esto, ¿no? Evidentemente mis propios sectores andaban bien, porque una vez que me ponía en movimiento,
después ya era como que no estaba tan mal lo que estaba haciendo, no se sentía tan feo. Así que, y bueno, y eso me impulsaba a generar, ¿no?, todo el caudal de endorfinas que nos genera el ejercicio, la terapia, que tanto lo hemos recomendado. La terapia del movimiento, ¿no? Que es una realidad para lo físico, pero también para lo espiritual. O sea, físicamente es así, yo no tengo ganas de salir a caminar o a correr o ir al gimnasio, pero cuando empiezo a moverme, nuestro organismo está diseñado de esta manera, con los propios sectores. Propios sectores. Sí, así. Bien, muy así bien. Mismo. Que vendría a ser los receptores propios. Algo así. Claro, hay nociceptores, proprioceptores. Bueno, muy bien. Y ahí se genera la información de está bueno moverme. Pero espiritualmente y psíquicamente también es así. La satisfacción del logro, ¿sí? La alegría de poder dar un primer pasito. Obviamente que ese primer pasito no tenés ganas de darlo. O cuando no ves resultados, volviendo a este tema que recién mencionábamos, ¿no? Regar y que no aparezca la plantita, nada, un brote. No te vienen las ganas. Pero cuando vos decidís, voy a dar un paso más, de pronto aparece un resultadito o alguna señal y aparece la satisfacción de estar haciendo lo que está bueno hacer, ¿no? Y ahí se activa este circuito. A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero a mí me sirve, me parece bastante ilustrativo. Cuando vos tenés el auto, suponete, con el combustible en cero, o sea, tanque del auto totalmente vacío, ¿no? ¿Cuál es la manera de poner en marcha ese auto? Poniendo algo de combustible, ¿no es cierto? Mezclé la ilustración, me la leo bien y después les cuento. Esto, de hecho, algún día lo escribí yo y ahora no me acuerdo bien cómo es, pero lo cierto es que ya lo voy a repasar. Ahí necesitamos la constancia para escribirlo. No, es que lo tengo escrito y hace rato no lo usaba, pero básicamente esto es en vivo para que vean, sí. Pero básicamente la idea de eso que alguna vez escribí es que solamente cuando te empezás a mover se generan las ganas o la capacidad de moverte. Ahí ahora me estoy acordando. Y yo planteaba ahí, pero y cuando tu tanque de motivación está en absolutamente cero, ¿cómo haces para arrancar? Y ahí va la ilustración del auto, ¿sí? Ahora me estoy acordando mejor, que también se cumple la ley del movimiento, porque si vos tenés el auto con cero combustible, igual te vas a tener que mover, vas a tener que agarrar un bidoncito, ir en la bici o caminando o pedirle a alguien, ir a buscar combustible a la estación de servicio, volver con el bidoncito, cargar, o sea, ir. Y la única forma de ponerte en movimiento es moviéndote. Yo quiero enfatizar esto, porque lo dijo muy bien Edina recién, nos hemos hecho dependientes de estados motivacionales. Hace lo que sientas. No, a veces vas a tener que hacer lo que no sientas, pero sabes que haciéndolo, o a pesar de lo que sientas, pero sabes que por ahí realmente es y vale la pena dar un pasito. Y junto con eso también empezar con lo pequeño, como una meta mínima posible, de decir, bueno, no voy a comenzar con todo y me quiero hacer runner y no puedo ir a correr 40 kilómetros, primero que no podría, pero no podría porque sería algo inusual para mi cuerpo y hasta me haría mal, sería contraproducente. Hoy, si quiero largarme de una. Pero si de a poquito voy, en algún momento podría hacerlo. Hablando de consejos, tenemos que cerrar, nos queda 1 minuto y medio. ¿Qué consejos puntuales para terminar? Hay una frase que no quiero que nos quede en el tintero, que dice: Dios trabaja en procesos, no solo en resultados. Y me pareció muy interesante. Yo lo pude también aparte de la corrida, del running, también en la oración.
cuando muchas veces no tenemos esas ganas de conectarnos con Dios porque tenemos muchas actividades, esa pequeña oración, esa meta mínima de comunicarme con Dios y decirle, Señor, mira, hoy tengo un día súper repleto de cosas, pero sabes que hoy quiero pedirte que me acompañes. Mira, necesito resolver esta situación. Lo hice hace una semana en el auto mientras venía con un montón de cosas y fue automático como esa pequeña oración ya desató en mí querer decir, bueno, Señor, mira, se resolvió esta situación y ya se lo quería contar. ¿Por qué? Porque ya se lo había contado un rato antes. Entonces decir, Señor, mira esto, y ese pequeño impulso en lo espiritual, como decías, Rodri, no solo funciona en lo físico, funciona en lo espiritual también. Bien. Y si hoy espiritualmente sentís que no estás en tu mejor momento o en tu mejor conexión con Dios, también Él te está esperando por esa meta mínima, por esa primera oración. Qué lindo, ¿no? para poder reconectar. De hecho, Jesús en otra de sus grandes parábolas enseñó, ¿no es cierto?, en la parábola de los talentos, ¿sí?, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré o mucho te daré. Es una ley de la vida también. Meta mínima se llama en psicología, pero Jesús lo dijo antes, la Biblia lo dijo antes. Un pasito, ¿sí? Algo, hasta acá puedo nomás, y decírselo a Dios, Señor, hasta acá puedo, pero doy este pasito aunque no tengo ganas, aunque me falta motivación, aunque me cuesta quizás hasta levantarme, pero voy a dar este pasito y Dios promete sobre esto poquito, mucho, te voy a bendecir. Mucha bendición voy a derramar sobre este poquito y se cumple. Sí, se cumple, realmente. ¿No? Para cerrar me gustaría dejarles una pregunta / propuesta a nuestros amigos y familia y también a nosotros y preguntarles qué pequeño hábito realista, concreto realmente, que no sea muy ideal sino realmente realista, podrías empezar hoy y sostener esta semana. Bien. Algo que quieras cambiar, que quieras modificar o que quieras, no sé, pulir de algo que sabes que lo tenés ahí en el tintero hace bastante. O mantener. Algo pequeño, o mantener. Claro, porque quizás venimos con la inconstancia y nos está costando mantener, entonces proponernos decir, bueno, quizás proponer, por lo menos esta semana, como decís, ¿no? Esa meta mínima, poder sostener y mantener eso. Algo chiquito. Me gusta. Nos despedimos diciendo... ¿Cuál es el hábito que ustedes... no se la esperaba. Yo ya lo tengo. ¿Cuál, Jaco? Yo quise hacer el intento en el 2026 de arrancar el gimnasio. Lo sostuve o mantuve un mes y un poquito. Y vengo con traspié. Así que ahora a partir de este nuevo comienzo de mes, digo, bueno, vamos de nuevo. Y así que lo voy a volver a intentar. Bien. Así que una vez más. La próxima semana le preguntamos cómo va. Sí. Bien. Y a mí me pasó parecido, pero con natación. Empecé enero, dije para febrero sé nadar porque no sabía nadar. Aprendí a nadar el verano. Muy bien. Para febrero pude nadar y sé nadar, pero después corté. Como que la constancia se fue, y así que mi meta esta semana es volver. Un día a la vez. Bien, excelente. Rodri, la semana que viene les cuento porque el tema, el tiempo. Leer a la noche. Porque a la noche, entre que me acuesto a veces realmente agotado, pero sobre todo si no me acuesto con el celular y me estoy perdiendo de leer un poquito a la noche. Hace rato que no hago esa lectura que ya es más tranquila, te desconecta y dormís mucho mejor. Así que tengo que recuperar ese hábito de leer un poquito a la noche ya en la cama. Así que les cuento la semana que viene. Algunos cuentos y ahí que nos cuenten la próxima. Y ustedes nos pueden contar a través del número de la radio si pudieron empezar con esto. Ese que está ahí, ¿quién lo ve? El número, volvemos a recordar, que es 343-480-5697. Nos puedes contar con un mensajito de WhatsApp cuál es tu propósito, ese hábito que querés empezar a trabajar con pequeños pasos, pero con la ayuda de Dios. O también escribirnos si tenés alguna propuesta, inquietud, necesidad de algún tema que tratemos en Enfoque Psicoespiritual. Así es. Nos encontramos. Nos despedimos. En el próximo capítulo. Hasta la próxima.